él, hoy no hacemos nada. Que son de nuestro interés y de nuestra preocupación. En términos generales, podríamos decir, o bueno, eso digo yo, que el tema de nuestro tiempo es la naturaleza. Así como a principios del siglo XX, para el filósofo Ortega y Gasset, el filósofo español Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo era la relación entre la razón y la vida. Yo creo que hoy lo que tendríamos que pensar es la naturaleza, o lo que estamos combinadas a pensar es la naturaleza. Ese concepto que por supuesto no es estable a lo largo de la historia, sino que es un concepto a debate. ¿Qué entendemos por naturaleza? ¿Cuáles son los discursos vigentes que establecen la naturaleza? ¿En qué sentido? Durante muchos siglos la naturaleza fue algo dado, algo no cuestionado, una creación divina o algo que siempre en su superabundancia estaba ahí y dábamos por sentado. Los discursos actuales a veces nos hacen pensar la naturaleza en una especie de distopía, como si fuera algo desvalido, como si la naturaleza careciera de potencia y estuviera allí a la espera de nuestra ayuda para poder recuperarla. La naturaleza como aquello destruido. Por supuesto, las condiciones de surgimiento de esto son muchas que desde una filosofía crítica las podríamos rastrear. Una de ellas está claramente relacionada con nuestra manera de entender la naturaleza como una mercancía. La naturaleza es eso que está presto y dispuesto a su explotación y a su consumo. Y en buena medida, nuestra manera de habitar el mundo en las últimas décadas, y quizás habría que subrayar que es en las últimas décadas, ha generado una crisis a escala planetaria que nos urge pensar. Y es parte de lo que nos ha convocado esta mañana para platicar acá. ¿De qué manera enfrentar esa crisis? Porque los plurales son muy grandes. Decir, por ejemplo, habitamos en esta crisis, o somos responsables de esta crisis, o es esto que nos está pasando. Pero ese plural, ¿a quién nombra? Y lo que a mí me gustaría invitar es a que pensáramos las cosas de manera más fina, más analítica. ¿Quién es quién en este horizonte de preguntas? Porque, por ejemplo, solamente por mencionar agentes que se pueden señalar de manera directa, relacionados con Silicon Valley y con lo que los tech pros contemporáneamente hacen en relación con la tecnología, con la falta de regulación que en Estados Unidos hay sobre la inteligencia artificial y el desastre que empezamos a ver en ese sentido, no solamente por la construcción ingente de centros de datos, sino también por los agentes que pierden control y atacan otras compañías, por el uso exacerbado de los chatbots, por la inclusión acrítica e reflexiva de la inteligencia artificial dentro de los contextos de educación, desde preescolar hasta postdoctorado. En fin, ese es uno de los temas que toca pensar en relación con las naturalezas, que podríamos decirlo en plural, con las maneras que tenemos de habitar los mundos, con qué significan los territorios, y podremos decir que una de las estrategias más fructíferas para pensar algunos de esos temas es desde las manifestaciones artísticas contemporáneas, desde cientos ejercicios que nos permiten atravesar el tema de las naturalezas de una manera distinta a como lo hacen otras disciplinas. Estas prácticas artísticas de las que hoy hablaremos son necesariamente inter y transdisciplinarias, porque no se puede pensar el tema desde una sola disciplina, no se puede agotar, bueno, de suyo es inagotable, pero no se puede agotar pensándolo con una sola perspectiva, con una sola estrategia de conocimiento. Más bien lo que necesitamos es convertirnos en pluralidades, en colectividades, para desde nuestras muchas capacidades e inversiones tratar de pensar, de dar cuenta de esto que está pasando. En tal sentido, hemos invitado a esta mesa a Marcela Armas y a Mónica Nepote. Voy a hablar un poquito de ellas y de los temas que han trabajado y cómo se entrecruzan sus inquietudes para ver si podemos establecer un diálogo desde allí.
A Marcela Armas yo la conozco desde hace mucho tiempo, desde hace como 10 o 15 años, una cosa así, que empezamos a cruzarnos en temas que tenían que ver con arte, ciencias de la vida, usos de la tecnología, y desde entonces hemos cruzado los caminos un par de veces, colaborado juntas. Ella ha tenido como artista visual y artista interdisciplinaria una exitosísima trayectoria a nivel nacional e internacional. Ha presentado por todas partes, ha ganado muchos premios. No se los leo así, sino que más bien quiero discutir algunos de los temas que para ella son importantes. Por ejemplo, una pregunta que me gustaría que tuviéramos en mente durante esta jornada es cómo nos relacionamos con el planeta, más allá del planeta, y entre nosotras, nosotros y nosotras. Porque para pensar las naturalezas hay que pensar también el tema de las relaciones. De lo que estamos hablando son de relaciones y de procesos. Y en esas relaciones la tecnología juega un papel central, porque el modo que tenemos de habitar el mundo es un modo técnico. Podemos discutir hasta dónde, qué significa técnica, cuál es la diferencia entre técnica y tecnología, si la condición humana es una condición técnica, como señalan algunas filosofías de la primera mitad del siglo XX, pero más allá de esas discusiones, que sería muy interesante tener, pues podríamos decir que hoy nuestra relación con la naturaleza no es solamente que esté mediada técnicamente, es que eso que llamamos naturaleza está transformado por la técnica y las tecnologías. No solamente está transformado en su capacidad simbólica, sino también en su materialidad más íntima, desde las biotecnologías que han producido organismos genéticamente modificados hasta las industrias que generan multiplicidad de materialidades antropogénicas que no podemos ya ni separar ni cuantificar de eso que todavía llamamos la naturaleza. Pues eso, la naturaleza nos aparece como algo que está atravesado por las tecnologías. Y en tal sentido, pues hemos también de ocuparnos de las tecnologías, cómo pensarlas, cómo atravesarlas, qué significan, cómo politizarlas y quitarnos una mirada ingenua pensando que la tecnología es simplemente eso que neutramente usamos y que la gente buena de las compañías tecnológicas nos otorga para hacernos la vida más fácil y mejor. En tal sentido, me parece que la obra de Marcela Armas a lo largo de los años ha discutido específicamente cuáles son las relaciones que establecemos con las tecnologías, también para intervenirlas y para transformarlas, tratando de romper ese gran límite que a veces es la caja negra. La tecnología en nuestros días está convertida en una gran caja negra que además va creciendo y que hace que nuestra manera de habitar el mundo, en la medida que está mediada por la tecnología, pues esté siempre operando tras bambalinas de esta caja negra que conforma y que decide. Otra de las preguntas importantes con las que también se cruza la obra de Mónica Nepote, ella es una escritora, editora, montañista e inventora de lenguajes para nombrar nuestros tratos con las naturalezas, recientemente una ganadora de premio, de importantísimo premio, Javier Villaurrutia, por su texto Las trabajadoras, en el que entrecruza esta cosa que es muy importante, lo doméstico con lo político, con las vidas, con la manera de habitar los territorios, y que acaba de publicar Vestigios de un mundo por venir. ¿Qué tal? Vestigios de un mundo por venir, que yo encuentro que es un libro de naturalismo contemporáneo. Yo creo que Mónica Nepote pertenece a la escritura de las naturalistas, así como en su momento fueron Thoreau o Emerson, bueno, esos señores decimonónicos que escriben sobre la naturaleza desde su particular experiencia colonialista del mundo. Mónica Nepote escribe hoy sobre la naturaleza desde otra perspectiva muy distinta. Salud. Arraigada en estas problematicidades que les decía. Un tema que comparte tanto Mónica como Marcela es no solamente los territorios, sino cómo vivirnos, cómo habitarnos en tantos territorios. Las dos hablan sobre los holobiontes, es decir, no pensar en organismos, en seres vivos, cerrados y autocontenidos, sino pensar los organismos como multiplicidad,
como colectividades. En tal sentido, dice, por ejemplo, Nepote, la citó en el libro al que acabo de referirme, mi cuerpo es planeta hospedero, contengo multitudes, estoy a su merced, soy ellos. Y así ambas están pensando que el territorio que somos en esta pluralidad y desde la pregunta, ¿con quiénes habitamos? Porque pensar en el territorio es también pensar en la vecindad, en las vecindades, con quiénes habitamos, quiénes cruzan nuestros caminos, cómo podemos ceder el espacio, como dice Marcela, a la otra y al otro, cómo podemos construir una manera amorosa de abrir los espacios, cómo hacer espacios de rebeldía. Esa es una pregunta, o bueno, esa es una provocación que podemos dejar ahí, cómo abrir amorosamente estos espacios de rebeldía para pensar pues las comunidades multiespecies, los mundos en los que habitamos, quienes se cruzan nuestros caminos, por ejemplo, una vaca, reflexiona Mejote, un mosquero cardenal trabajando hablando con los pájaros, con el cojito, como ella cuenta desde una historia personalísima, pensando, por ejemplo, en los derechos más que humanos, que es el foro que está aquí al lado discutiendo en términos legales, cómo empezar a trabajar los derechos de las naturalezas en términos más que humanos, porque lo que sí reconocemos desde estas latitudes es que la pregunta ecológica es siempre una pregunta política. Y eso no necesariamente se ve en los foros de los que el norte llama norte global, donde la pregunta ecológica a veces es solamente una pregunta por los modos de ser de las naturalezas. Acá entendemos que la pregunta es siempre política, que tiene que ver con las comunidades y con la manera de subsistir de esas comunidades dentro de ciertas territorialidades. Entonces, dentro de estas grandes preguntas, no me queda más que pasarles la palabra a Marcela y a Mónica, porque lo que queremos es discutirlas colectivamente y ver qué podemos, no sé, no solamente reflexionar, sino qué historias podemos compartir a partir de nuestras trayectorias. Les agradezco profundamente que estén aquí esta mañana para generosamente compartirnos sus saberes y sus experiencias. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? A ver, creo que voy a hacer una voz. Bueno, hola a todas, todos. Muchas gracias por la invitación, gracias María Antonia, gracias Mónica, Minerva, bueno, Lucía, sí. Eh, 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 Quería agradecer al Instituto Inés Amor, a la cátedra Inés Amor también, bueno, al MUAC, por esta invitación, por este espacio. Y bueno, yo fui invitada con la premisa de hablar, me dijiste que viniera a platicar sobre mis proyectos de montaña. Y cuando yo pensaba en eso, yo pensé, pues todos mis proyectos son de montaña, porque, bueno, de alguna manera, a lo largo de mi trabajo, he estado explorando de distintos ángulos, enfoques y en contextos pues diversos desde hace un poquito más de 20 años, las materialidades que configuran, digamos, nuestros hábitats. Cuando yo vivía aquí en la Ciudad de México, estuve 10 años aquí, estuve explorando mucho la estructura urbana, la urbanidad, ¿no? La ciudad como hábitat y cómo está configurada a partir, sobre todo como de sus fuentes de energía, ¿no? Y en esa época, en esos años me encontré trabajando con sustancias, materialidades, objetos, dispositivos que me ayudaban a tejer aproximarme y a tejer una reflexión sobre las sustancias de origen fósil, específicamente que configuran mucho el entramado urbano, ¿no? Entonces trabajé
con sustancias como petróleo crudo, como aceite quemado de automóvil, plásticos también, neumáticos. Sí, podemos poner pausa tantito. Creo que hay una imagen antes. Bueno, y bueno, todo esto para decir que con el tiempo, pues como que fue creciendo en mí la conciencia de que todo esto procede, procede de algún lugar, ¿no? De la naturaleza, ¿no? O de esto que llamamos naturaleza y también empecé a cobrar conciencia como de todo este pensamiento que nos escinde de la naturaleza, que nos fragmenta esta dicotomía, ¿no? Sociedad, naturaleza, estos pensamientos binarios, ¿no? Entre qué somos nosotros y qué es eso otro, ¿no? Que nombramos para Antonia, como ese marco inamovible, ¿no? Ese paisaje. Y entonces, bueno, a lo largo de muchos años, pues me fui dando cuenta y fue cambiando un poco también mi aproximación desde el hacer piezas, proyectos pensados para un espacio museístico, para una galería, instalaciones, objetos, esculturas, hasta pasar a territorios donde yo me encontraba con otro tipo de complejidades, ¿no? Y también en ese proceso fue cambiando, pues, cómo yo veía a- o me sentía interpelada de alguna manera por los contextos en los que me encontraba trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento fui invitada a una bienal que se llamó, o se llama, todavía creo que existe, Bienal de las Américas, y allí propuse me invitaron a hacer un proyecto de arte público, y allí propuse directamente, como que fue un momento muy parteaguas para mí, porque quise entrar directamente a reflexionar sobre las industrias extractivas, ¿no? Entonces, como esta bienal se desarrolla en Denver, y Denver es una ciudad de origen minero, y ellos pues me pedían hacer algún tipo de relación con la Ciudad de México. Entonces, bueno, me puse a investigar y encontré que, bueno, me di cuenta que la Ciudad de México, pues también, aunque no la entendemos como una ciudad minera, realmente su historia es una historia extractivista, ¿no? Como todas las ciudades en realidad, pero aquí la colonia española lo primero que hizo fue intentar, y eso sí hasta la fecha, ¿no? Desecar el lago de Texcoco, desaparecer el lago de Texcoco. Y entendí también que el agua, bueno, el agua es como para hacer un montón de conversatorios, ¿no? Alrededor del agua como un elemento, un órgano, ¿no? Vivo de la tierra, pero de alguna manera también pudiera ser visto como desde esta visión extractivista, colonialista, pues también puede ser visto como un elemento mineral, ¿no? Que se ha estado extrayendo pues por 500 años, ¿no? Entonces desde allí decidí cómo establecer una relación de simetría entre ambas ciudades y propuse hacer un ejercicio doble o bueno, un acercamiento doble a partir de los lenguajes de la geología y hicimos un proyecto que se llamó Implante que consistió en extraer de dos parques públicos de cada ciudad. En Ciudad de México el Parque del Bosque de Chapultepec y en Denver un parque público se llama Commons Park, que es un parque importante porque además ahí se originó la ciudad de Denver y es un parque público que además tiene, digamos, injerencia con las comunidades, ¿no? O sea, es como un espacio comunitario, activo, vivo. Y bueno, allí sacamos unas muestras de suelo, unos núcleos, como se los llama la ciencia geológica,
pusimos a conversar estas tierras, ¿no? Y bueno, el proyecto consiste en esta conversación, este acercamiento, esta pregunta por la relación, nuestras relaciones como humanos hacia la tierra, también por las identidades, y después las dos tierras, los dos suelos con sus historias profundas viajaron. El suelo de Denver viajó a la Ciudad de México y el suelo de la Ciudad de México viajó a Denver, y finalmente fueron implantados en los pozos vacíos que habían quedado de los procesos de exploración, ¿no? Me da pena no ver, no pensaba hablar tanto de Plante, pero bueno, es como un preámbulo para llegar a donde quiero ir, que fue como un momento en el que yo como que cobré conciencia también de mi trabajo previo, ¿no? De todo lo que se relacionaba con esto y esta mirada por lo geológico o por nuestro ser tierra. Y ahí pues inicié como una etapa diferente en mi trabajo, en donde empecé a conversar pues bueno, con mucha gente, o sea, desde la ciencia, geofísicos, geólogos, pero también empecé pues a colaborar con personas del campo, campesinos, agricultores, biólogos, y de alguna manera pues algo cambió en mi mirada, ¿no? Y en la manera en la que para mí pues se conciben los proyectos en los que nos embarcamos, ¿no? Y bueno, de allí después empecé a mirar a la tierra y me encontré con algunos minerales que tienen magnetismo. Hice en colaboración con Gilberto, mi pareja, un proyecto que seguimos trabajando en él, que hacemos instrumentos para provocar acercamientos, crear espacios de escucha y de encuentro con meteoritos, que son estas entidades minerales, estos cuerpos celestes que llegan a la Tierra y que de alguna manera concebimos como embajadores de otros mundos, ¿no? Y que nos permiten saber que pues muchas cosas que hemos hablado, ¿no? Sobre que no estamos solos, que venimos, pues que estamos formados de la materia que forma el universo, ¿no? Y a partir de allí empecé a explorar estos lenguajes pues que tienen que ver con estos registros geológicos, específicamente el lenguaje del electromagnetismo, ¿no? El magnetismo presente en estos meteoritos. Y yo seguí explorando hasta que me encontré, y bueno, ahora sí te pido si puedes poner en San Luis Potosí, en el altiplano potosino, en donde encontré un mineral que se llama pirrotita. Bueno, estuve haciendo algunas visitas, algunas exploraciones en este lugar, y me permitieron entrar a la mina. Bueno, hace algunos años a esta mina y descubrí este mineral que se llama pirrotita, que tiene un registro, es un mineral que tiene magnetismo, tiene un registro magnético. Entonces, bueno, yo me propuse seguir explorando un poco con la misma intencionalidad con la que había estado trabajando con los meteoritos, pero estando en este lugar descubro que esta mina, que el tercer productor de cobre en el país, es una mina muy grande, es una mina activa actualmente, está ubicada en un centro ceremonial de pueblo birrárica. Cuando yo supe esto, pues algo cambió en mí, ¿no? Como que me quedé pensando si realmente, o cuál sería la manera de aproximarme a este lugar, y no solamente desde este punto de vista extractivista también, porque muchas veces también los artistas estamos trabajando con sustancias, con materiales, y de alguna manera pues también participamos, ¿no? De este tipo de relaciones. Entonces como que decidí
que tenían que, me sentí interpelada pues por el contexto y decidí que podía convertir este proceso de trabajo en un proceso que me permitiera tener una consideración ética hacia el lugar, hacia el territorio y desde luego pues hacia a este mineral, ¿no? Acercándome de otra manera, ¿no? Entonces decidí hacer del proyecto un proyecto ceremonial y lo nombré Sinabekuta porque es el nombre de la montaña en lengua wixárika, ¿no? Me pareció como muy importante, por una parte, tomar la guía del acercamiento al mineral, pero por otra parte también no descuidar por los riesgos que conlleva, ¿no? Trabajar, acercarse a una comunidad con usos y costumbres, a una comunidad indígena. También considerar el reconocimiento de estos territorios, el reconocimiento de esta alianza milenaria que ellos tienen y de esta unidad de sus lenguas, de su cultura, de su identidad con este territorio, ¿no? Entonces, bueno, por azares, no por azares del destino, sino como parte de este proceso, me encontré con una familia wixárika. Establecí contacto y amistad con ellos durante 5 años y les invité a participar de un proceso ceremonial que para mí en realidad ya en el proceso de este trabajo pues me doy cuenta que mi proceso ceremonial inició desde el momento en el que yo ingresé a la mina, ¿no? Al interior de la mina. Y bueno, fue como todo un círculo, un trayecto circular que me permitió entablar una conversación con ellos, pedirles permiso para estar en su territorio y a lo largo de este proceso entender cómo hacer dialogar mis dispositivos o esos instrumentos que yo necesitaba para poderme relacionar con este lugar. Y bueno, construí un instrumento para, por un lado, hacer una lectura y una interpretación de la memoria magnética de este mineral, pero también en el entendimiento y la comprensión de que de alguna manera yo tenía en mis manos un fragmento de este mineral, también para transformar esta suerte de intervención. Invito a Maracame Jarra, y su familia, a acompañarme, digamos, no con el llamado a hacer ellos mismos una ceremonia, en respeto obviamente a sus ceremonias, pero más bien a hacer un acompañamiento de ese ritual y esa ceremonia que yo quería activar, ¿no? En este lugar. Y durante la ceremonia hacemos una lectura del pulso de nuestros corazones, que en el lenguaje del magnetismo luego registramos en la piedra a través de una inducción magnética, ¿no? Y después, al término de la ceremonia, regreso a la mina a depositar esta roca de nueva cuenta al interior de la montaña, ¿no? Entonces, bueno, aquí todavía yo pensé que me iba a tardar un poco más en contarles como todo el proceso del proyecto, pero en resumidas cuentas, sí, dejarlo esto. Bueno, me gustaría también como decirles que de alguna manera pienso por un lado, pensando en las preguntas que activas, María Antonia, que para mí era importante en este proceso como reposicionar la intencionalidad de las tecnologías con las que yo trabajo, ¿no? Como hacer una especie de replanteamiento ético en torno
y en relación a la intencionalidad que dirige mis acciones, bueno, en el caso concreto de este proyecto, pero sí también como una especie de declaración de principios, ¿no? En relación a cómo nos situamos y cómo nos relacionamos con los contextos que habitamos y con los contextos en los que nos encontramos por las circunstancias que sean, ¿no? Por un lado esto y por otro lado decir que para mí también fue un proceso de trabajo muy rico porque me permitió, bueno, no solamente también estar en contacto con esta familia plurárica, que me permitió entrar como en el ámbito, en el campo de otra sensibilidad, de otra cosmovisión, de otra manera de relación, también dar, como situarme en el contexto de dar un reconocimiento, ¿no? Como decía, a esta relación y de alguna manera también explorar el cómo estamos tejidos con la vida, el cómo no hay una división, ¿no? Entre nosotros y lo que llamamos naturaleza, como nosotros mismos somos naturaleza, y la exploración del espectro electromagnético, en este caso en el trabajo con la roca, con el mineral magnético, como lenguaje universal, a través también del entendimiento de cómo este campo electromagnético que es parte de la vida, que está en el universo, que está en nuestro planeta, que está en nuestro cuerpo, es un espacio de comunicación. Como aprendí como cada célula viva de nuestro planeta recibe y emite también estos campos electromagnéticos y me pareció como muy importante hacer la alusión al corazón porque también aprendí que el corazón es un órgano de cognición, es un órgano que también es un gran emisor y receptor electromagnético y que cuando hablamos de comunicación es real, es algo tangible, es un campo invisible, pero es algo que verdaderamente ocurre cuando decimos tengo una corazonada, ¿no? O tengo la intuición, es algo que verdaderamente estamos sintiendo como seres vivos y bueno, el corazón es como uno, no es el único, cada célula de nuestro cuerpo lo hace, pero el corazón es un gran órgano de cognición que está recibiendo y emitiendo mensajes continuamente, ¿no? Y que nos permite entrar en coherencia con el mundo, ¿no? Que es una forma también cuando pensamos en la coherencia como un concepto, a veces lo pensamos como un concepto ligado al intelecto o a la racionalidad. Y yo aprendí que la coherencia tiene que ver más con estar acompasado con el mundo, ¿no? Con la capacidad natural que tenemos los seres vivos para estar continuamente recibiendo e interpretando y codificando y decodificando mensajes, digamos, en un entorno armónico, ¿no? También que ahora en nuestros hábitats humanos, urbanos, llenos de disruptores, ¿no? De tecnologías y de campos electromagnéticos desregulados, nos rompen a veces, ¿no? Esta relación, que es una relación que ha sido históricamente rota, ¿no? Incluso antes de lo que ahora consideramos que son nuevas tecnologías, desde antes. Entonces, el pensamiento, ¿no? El pensamiento que ya nos situaba en esta dicotomía, ¿no? En esta como concepción binaria del mundo, ¿no? De los otros y lo otro, ¿no? Lo extraño, lo natural. Pero ahora con las tecnologías pues eso se ha vuelto más abrupto, se ha vuelto más transgresor para nuestras, como poder recobrar y retejer nuestras relaciones con el mundo, ¿no? Que es algo
que pues sabemos que necesitamos repensarlo, ¿no? Y buscar las maneras y las estrategias, ¿no? Entonces, bueno, esto es Sinavekuta. Con esta metáfora de lo que hacemos en la montaña. También cuando María Antonia me invitó, tocamos el tema de la montaña y justo como era pues, muy bonita la invitación para entretejer estas montañas con Marcela. Surgió como la propuesta de titular mi intervención y pues yo vengo de la escritura, vengo de la literatura. Con lo de la escritura, con mi amiga Carla Fester y yo decimos que ya no nos gusta decir que hacemos literatura, sino trabajar su escritura. Y esta frase es un poema precioso de Hilda Hills, una poeta brasileña, y hace énfasis en dos cosas que a mí me importan mucho, ¿no? La primera es como seguir el tren de pensamiento de una geóloga que es escritora y es una gran escritora que es Marcia Journal, que ella dice que una de las formas primeras de desconexión que crea como todo el sistema para no, pues para vivir en estas distancias que también intervienen pues todas estas relaciones con los artefactos y los objetos, es perder la idea de que antes que nada somos terrícolas, ¿no? Que habitamos un planeta y que pertenecemos a un planeta y que eso ya de sí se podría entender como somos parte de la naturaleza, ¿no? Somos parte de un planeta, tenemos minerales, tenemos células, tenemos como esos componentes, bueno, estamos compuestos por los elementos que compartimos con otros seres vivos y eso es algo que pues no, no lo tenemos presente cuando hablamos como del lugar que tenemos como especie en el planeta. Y quizá no seremos nosotros aquí en este espacio quienes tengamos esos olvidos, pero pues sí que les administran el mundo y quienes lo diseñan, que eso es, o parte de quien lleva este diseño a la cabeza, y ahí pues hablaríamos como de todas estas, cómo están pensadas, qué entendemos por tecnologías y que, cómo son estas tecnologías, quién piensa las tecnologías. Yo trabajo muchos años en un espacio en el Centro de Cultura Digital y ahí hice como un trabajo sobre que empezó justo con la escritura, con la lectura y las escrituras en pantallas y en otras superficies y en cuestionarnos qué es el texto y cuál es la relación del texto con la imagen. Pero poco a poco se fue también colando como preguntas importantes de índole como las que mencionaba María Antonia, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con los aparatos y cuál es la relación con las tecnologías? Y a técnica y tecnología también buscaría añadir máquinas, aparato, no artefacto. Y no es que vayamos a hacer una distinción conceptual de cada cosa, sino en pensar en todos estos factores que intervienen porque estamos hablando de materialidades. Y desde ahí, digamos, me sentí interpelada en preguntarnos de dónde vienen todos estos dispositivos con los que trabajamos, ¿no? Con los que vivimos y convivimos. Desde el 2020 a todas y todos nos quedó claro que estas pantallas, estas máquinas, pues también eran máquinas afectivas y que son el espacio donde entraba todo, ¿no? Y sigue entrando el trabajo, los efectos, la diversión, la creación en algunos casos. Y bueno, hacer esta pregunta de dónde vienen y qué costos tiene para el planeta estas formas de producción y por qué ciertos objetos están determinados y quién determina que un teléfono se tenga que cambiar cada X tiempo y qué significa todo esto. Eso era como parte de lo que trabajaba y todavía sigo trabajando. Pero por otro lado empecé a caminar en la montaña y ahí surgió como una serie de preguntas también en torno a los lenguajes. Y esas preguntas eran como, ¿por qué todo esto que no es la ciudad
O sea, mi sentido de ubicación, del sentido del trayecto del cuerpo, de mi cuerpo en una ciudad y de todo el mundo en una ciudad es uno, y en un espacio como una montaña es completamente distinto. Y esa sabiduría, ese saber, bueno, ese saber de cómo caminar en una montaña no es algo que tengamos desarrollado muchas personas que vivimos en entornos urbanos y hay que volver a aprender a caminar. Y a mí me quedó claro no solamente eso, sino que había también una serie de códigos que yo desconocía, como cosas tan simples como estoy en un bosque, pero no sé cuáles son esos árboles. Y a preguntarme, ¿por qué no sabían qué árboles son estos que están en los bosques de México o los bosques en los que camino? Y no me refiero a decir que, bueno, que quizás sí, que quizás sea una ausencia o una falta de estructura en las formaciones escolares, quizás sí, pero no es eso lo que me interesa, es preguntar por qué no ha sido importante para mí, por qué no había sido importante para mí hasta ese momento. Y eso me llevó a cuestionarme también en una pregunta que es, pues, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estamos? O sea, como preguntarse en dónde estamos a dónde pertenecemos, ¿no? Mucho más allá de un sentido de arraigo, de decir como conceptualizaciones de estos. Me gusta mucho como Yasna Aguilar, una pensadora mije, habla de este territorio que llamamos México, ¿no? Más allá de decir que soy de Jalisco, si soy mexicana, si soy ahora adopté, transformada de Chidanga, es decir, ¿de dónde soy, no? ¿A qué aguas pertenezco? ¿A qué árbol, por qué árboles crecí? ¿Con quiénes me he enredado en mi definición como lo que soy? Y con quiénes nos hacemos también, que esa es un poco como la pregunta que estás haciendo. Y a partir de esto, y a mí como en este desafío que implicaba hacerme preguntas sobre el lenguaje y cambiar mi lenguaje o ampliar mi lenguaje o darme cuenta que existen muchos, que estoy rodeado, que estamos rodeadas de lenguaje y que esos lenguajes son más que humanos, la mayoría, y que hay otros lenguajes que son también unos lenguajes que se comunican con estas máquinas y que si algo hacemos, pero no somos la única especie que codifica y decodifica, ¿no? Digamos, muchos, incluso, bueno, sí, o sea, muchas especies interpretan continuamente su entorno y eso es algo que tenemos en común. Y bueno, estas preguntas empiezan a entrelazar. Entonces empieza como a cruzar mi práctica desde un espacio laboral, ¿no? Que venía de pensar literatura digital a después hacer preguntas por el territorio, ¿no? Y en algún momento empecé a decir, bueno, voy a lugares a hablar de literatura digital y termino hablando de pensar del territorio porque hay un camino entre eso, ¿no? Y esto se volvieron preguntas muy importantes y que me hicieron también, pues, ponerme a pensar cuál es mi genealogía en ese sentido, ¿no? No solamente con qué otras personas crecí, me formé, sino cuál es mi genealogía espacial, territorial y cuál es mi propia genealogía pues corporal, en el sentido, si esa cita que tomaste de, pues cómo estamos también conformadas por otros organismos y cómo al mismo tiempo, y eso lo dice por pronto en un libro que a mí me gustó mucho en su momento, y no es que no me guste ahora, pero ya me da un poco de flojera, Timothy Morton, por Feyenoord, etcétera, pero sí ayudó a preguntarme, hospedamos, somos hospederos y al mismo tiempo hospedamos, ¿no? Somos un cuerpo y habitamos otro cuerpo que es el cuerpo del planeta y también nosotros somos un planeta para otros organismos, ¿no? Y eso, digamos, empieza a vencer desde esta idea también del individuo que se hace a sí mismo o de también esta sensación como tan compartida socialmente de estar solos rodeados de. Y a mí de alguna manera me da una especie de consuelo el pensar que estamos, que pues
estamos nosotras y nuestras levaduras y nuestras bacterias, ¿no? Es decir, hay una colectividad. O sea, el principio del planetario es la colectividad. Hacer preguntas a personas que tenían otros lenguajes para aprender al menos decir pues que saber cuál era un enzima y cuál era así de mal estaba yo. O sea, cuál es un enzino y cuál es un oyape, por ejemplo. Y eso fue muy a mí me impresionó mucho cómo eso empezó a abrir como caminos hacia otras formas, otras formas, otras formas, otras formas, que no me importa, no tengo la intención de conocerlas todas, sino es como sentir esta colectividad y este tejido y esto micro que se hace entre lenguajes. Entonces empecé a caminar en otra velocidad, porque podía empezar a ir a la montaña que se iba con amigos que quería ir a decir, y solamente. Y estas preguntas me llevaron a también a pensar en el tiempo, ¿no? Es cómo vamos a los espacios que llamamos naturaleza y por qué excluimos la naturaleza de los espacios que habitamos, pero también cómo caminamos en cada lugar. Y bueno, pues ha desatado un montón de proyectos, hay un libro, hay, bueno, aquí tengo otro fanzine que fue uno de los primeros textos que hice, que ahora lo acabamos de hacer fanzine, que es este de Escuchar la montaña, que fue un texto que apareció en un libro colectivo. Y creo que había algo, María Antonia, que decías como, bueno, y tú también no lo tomaste, no sé, la conocer. Lo que yo tengo como para ofrecer acá, para ofrecer en este espacio es también narrarles o contarles así brevemente cómo, al igual que Marcela, esta se empezó a convertir en una especie de ritual que nació y plotó muy pronto. Decía un amigo muy querido que ya pues cae en este planeta, bueno, en este plano, a lo mejor en la plata, sí, no lo sé. Pero él decía que consideraba que los problemas, muchos de los problemas del mundo, un sentido de sacralización de todo, ¿no? Que se había perdido la espiritualidad. Y él no era un hombre particularmente creyente, pero me gustaba que agregara, además era un escritor muy, pues, racional y demás. Y me gustó mucho escuchar de alguien con ese origen, como plantearse el tema de la espiritualidad. Y me gusta mucho también como poner en la mesa este carácter ritual de nuestro trabajo. Y porque además no es algo, en mi caso no es algo que, y creo que lo compartimos, no es algo que se piensa, sino es algo que empieza a suceder. Yo en algún momento al empezar a ir a la montaña sentí la necesidad de, quizá fui con alguien que lo hizo, no lo recuerdo, de pedir permisos, ¿no? Porque estás llegando a espacios que están habitados por otras fuerzas, que es muy notorio que se sienten esas otras fuerzas y que tú estás llegando de algún lugar al que no perteneces, pero la pertenencia es precisamente también reconocer a esas, cómo estamos atravesados por esas fuerzas. Y en ese carácter ritual, pues hay una forma de encarnarlo, obviamente desde el cuerpo, pero también tiene que ver con las historias genealógicas, ¿no? Y para mí, yo tenía, que ahora lo reconozco, una relación prenatal con una montaña específica, que es la Iztaccíhuatl. Y esa posibilidad de ir al Iztaccíhuatl reactivó esa memoria que no es que estuviera olvidada, estaba ahí, pero la cuerpo de una manera distinta, ¿no? Y en algún momento yo me propuse como conocer esa montaña de todas las formas posibles, para mí, no en un afán acumulativo y coleccionista, sino por puro y simple gesto amoroso. Y ha sido muy hermoso cómo la montaña me ha respondido, porque
la montaña me sigue invitando y lo que les estoy presentando es uno de los proyectos que ahorita está vigente, en lo que estoy trabajando de manera colectiva. Hace 2 años y medio, Daniel Victoria, que es director de escena, un director joven, me buscó porque estaba buscando, describió, esta era su solicitud, una escritora que escriba, escribir y subir a la montaña. Le preguntó a una amiga mía, ¿no? Así de, oye, ¿tú conoces a alguien que sea la mujer que da? Entonces, pues ya nada más faltaba que pusiera abajo mi nombre y ya, ¿no? Y me buscó y me invitó a ser parte de este proyecto que era con una investigación en torno del derretimiento de los glaciares del Iztaccíhuatl. Años atrás ya había escrito por comisión un texto sobre montaña y glacial y había conversado con volcanólogos, glaciólogos y paleoglaciólogos que estudian a los fantasmas de los glaciares. Y también eso empezó a imbricar un cambio de lenguaje porque ahí está el otro lenguaje de la ciencia y de la forma en cómo las personas que viven cerca de la montaña perciben la montaña y cómo eso, cómo siempre hay un cruce de lenguajes. Y en esa, o sea, con esta invitación de Daniel, bueno, me integré y esto ha implicado como un trabajo que vuelve a hacer con los archivos familiares, mis archivos familiares, que bueno, en realidad es el archivo de mi mamá, y un trabajo que pasa por el cuerpo, pero también es conectarlo con esta historia misma de la montaña, que es la pérdida de sus glaciares. Y este proyecto, bueno, se llama Ascenso y ahí está más o menos descrito, lo estamos cerrando en estas fechas, pero lo que les quería como contar es este proyecto que era así como esta intención de cruce, me invita Daniel a mí, invitó, estaba buscando un glaciólogo, bueno, mi pareja es glaciólogo de la casualidad, y se integró al equipo. Está también Fermín, bueno, el glaciólogo Guillermo Montiveros, está Fermín Martínez, que es coreógrafo y además trabaja con sonido, que lleva como toda la parte sonora. Y todo esto surge a partir de ir al Iztaccíhuatl como equipo y, digamos, buscar recopilar información de nuestra propia, desde nuestro propio acontecer corporal en el ascenso a la montaña, pero a mí se me cuela, desde luego, con mi historia familiar, que es, tengo un video que debemos ver como, ¿dónde era que estaba allí? Ya lo perdí. Pues está acá, ya. Y bueno, este lo voy a dejar corriendo, pero este es un video que aparece ahí durante la performance. Y es bueno, tiene que ver con la historia de que mi hermano murió a los 14 años en el Iztaccíhuatl, junto con otros 10 chicos, 2 años antes de que yo naciera. Y esa es una historia personal, familiar muy fuerte, pero mi interés o mi búsqueda era cómo hablar, pues hablar del archivo de la montaña. Parece que estoy hablando de una forma muy técnica, pero sí, pero no. Y cómo hablar de la pérdida de una familia, que significa que a mí me pone la montaña en primer plano, y cómo relacionar la pérdida de la montaña y qué significa el perder los glaciares para una montaña. El acto ceremonial, digamos, parte de dos preguntas que les puedo compartir cuando fuimos, ¿no? ¿Qué venimos a buscar aquí y qué podemos y qué venimos y qué vamos a ofrecer? Y esas preguntas pues han sido lo que han puntuado un poco para mí esta búsqueda, que se vuelve corporal porque este es un performance donde estoy yo con el cuerpo, acuerpando la montaña y buscando los lenguajes de la montaña en mi cuerpo de una manera no representativa. Y ha implicado como un trabajo de movimiento que me lleva a pensar qué significa ser roca, qué significa ser arena, qué significa el tiempo, qué significa el agua, qué significan mis propias aguas en relación con estos cuerpos de hielo que han desaparecido y que se han vuelto ríos que cada vez corren más delgados. ¿Qué va a signifiar a futuro
para otras poblaciones humanas y no humanas. Y si vamos complejizando, pues nos entra y se empieza a enredar esta trama justo con lo que está sucediendo aquí al lado, ¿no? Que es pensar en los derechos de la naturaleza y advertir, porque los derechos de la naturaleza podemos ver que hay una disponibilidad de parte de la Suprema Corte de Justicia a reconocerlos y vamos a decir que bien ya le hicimos. Pero luego hay que ver Ecuador, que tenía una constitución que fue un gran logro de las poblaciones andinas, el reconocer los derechos de la naturaleza, y luego llega la ultraderecha y, o sea, nuestros avances tampoco son progresivos en una línea recta porque vienen estas como desarticulaciones de estas otras fuerzas, que también son fuerzas terrestres, ¿no? De todas estas ideas políticas que vuelven a poner en primer plano este principio extractivista. En los años 50, después de las guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom como de tecnofilia y de una confianza en el que el desarrollo, bueno, en el tecnosolucionismo, ¿no? Que las tecnologías nos iban a salvar. Pero una de las cosas que sucedió fue que empezaron a hacer un inventario planetario, literalmente a tratar el planeta como un objeto y dividir en todas las naciones, convocar a hacer inventarios. En México se publicó en el 56, si no me equivoco, el inventario de glaciares que hizo José Luis Lorenzo, que era un arqueólogo, que trajo la edafología a México y a trabajar con los arqueólogos, que era como leer las capas de la tierra también y ver la importancia que tenían las capas de la tierra, las capas del suelo, no de la tierra, ¿no? Las capas del suelo en los vestigios arqueológicos. Y bueno, a él lo comisionan para hacer esa medición y de ahí se sabe que México tuvo 11 glaciares, de los cuales queda 1,5, si nos ponemos como a medir. Porque hay quien dice que los glaciares de Lista ya no, que ya están, ya murieron, y hay, bueno, y está el de Pico de Orizaba, moribundo, cuya proyección de desaparición era para 30 años, pero se está acelerando ese derretimiento. Y con este mundo inventariado, porque además también se hizo con el fondo del mar, pues con todo, con la selva, con todo lo que se podía, que era precisamente para ver qué recursos y qué, tal cual, con esas palabras, y aquí es donde también insisto en la importancia del lenguaje, es muy diferente hablar de un mundo conectado, espiritualizado, o árboles como entidades, o rocas como entidades, o minerales como entidades, que hablar de recursos, eh, o los servicios que ofrece un bosque, o los recursos hídricos, a diferencia de un cuerpo de agua. Y esto es algo que cada vez lo vemos, o bueno, hay muchos artistas, somos muchos las artistas y los artistas que ponemos esta insistencia en el lenguaje. De repente hay, y es parte de la misma dinámica como perversa, ¿no? Puede aparecer un libro y entonces vienen estos cuestionamientos un poco burlescos, porque pues al medio capital le encanta el burla y la ironía chafa, ¿no? Entonces, ay, sí, vas a salvar el planeta con un poema. Y lo que ponemos de manifiesto, creo que con estos trabajos, es una cuestión de volver a traer e invitar a la sensibilidad y a la amplitud que tiene el lenguaje para nombrar y para representar ese mundo que vemos alrededor. Y creo que este es un poco, pues, el trabajo que nos une, el trabajo que cuestiona y que cuestiona esos usos tecnológicos y esas pensar en las tecnologías acabadas, y sabemos que las tecnologías nunca están acabadas. Digamos que nos atraviesan el cuerpo y las habitamos y seguimos sus mandatos o los cuestionamos. Y a mí siempre me gusta como poner con todo este tema de las inteligencias artificiales, siempre me gusta como pensar
o proponer de idea de, bueno, ¿cómo sería una inteligencia artificial? Porque damos por hecho que la inteligencia artificial funciona de una manera, ¿no? ¿Y cómo sería una inteligencia artificial pensada, por ejemplo, por la familia de Rárika con la que tú has trabajado? ¿Cómo sería una inteligencia artificial pensada por una mujer mapuche, por una mujer ayok, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar que esas tecnologías, eso, son una idea, son un diseño, pero que podemos activar otros diseños. Y yo creo que eso es una potencia también de rebeldía que tendríamos que tener como cada vez más conciencia de que existe esa posibilidad de renombrar, no por hacer un esfuerzo poético, sino por también porque estamos moldeando ese mundo, ¿no? Este mundo que habitamos. Lo que por aquí me quedaría. Muchas gracias, Única Marcela, por generosamente compartirnos sus trabajos, sus reflexiones. Voy a retomar lo último que dijiste, revelarnos con y a través de la montaña. Creo que las dos cosas que nos presentaron son una forma de rebeldía, una rebeldía poética, porque me quedé pensando, pues, si se trata de una crisis de sensibilidad, como señala tantas filosofías de pensamientos de las últimas décadas, una crisis de sensibilidad porque vemos el planeta, vemos el mundo, pues esto mercantilmente a partir de los ojos del capitalismo, y si una de las vías más prósperas para cambiar esta relación es poéticamente, abrimos a otros modos de escucha, pero también abrimos a la producción de otras subjetividades, donde por supuesto que las tecnologías y los extractivismos nos convierten en ese sujeto que hace eso. Pero ¿cómo pensarnos con estas pluralidades, con la idea del holobionte que las dos señalan, estas territorialidades que habitamos y que nos habitan? ¿Cómo convertirnos en otro tipo de subjetividad que abra otros espacios, que se relacione de otra manera? Y ahí aparece el modo en que ustedes han cruzado la montaña, tanto la pierrotita con la que trabaja Marcela, que está rompiendo la estructura capitalista, extractivista de pensar la montaña a partir de los recursos que son importantes para el capital y buscar lo simbólico, significativo, trabajarlo en unas comunidades, porque claro, es esta idea poética de relacionarnos con la naturaleza la podemos hacer con ritualidades que miren hacia el pasado, como lo que hizo Marcela, abriéndose a estas prácticas ancestrales, pero también inventando ritualidades futuras. O sea, de qué manera caminamos la montaña rompiendo la práctica mercantil, pero también rompiendo la práctica de la cima, que una autora que nos gusta a las dos, que es Nat Shepherd, pues justamente eso habla de la montaña viviente. ¿Por qué siempre pensar en llegar a la cima, no? En esta idea de finalmente del triunfo, del objetivo, del progreso. ¿Y qué pasa si caminamos con otra temporalidad por el acto de caminar? Y yo no sé si ahí, al final, seamos capaces colectivamente de operar otras sensibilidades, otras subjetividades que permitan que esto funcione de otro modo, porque pues es verdad que la modificación de comportamiento no va a ocurrir porque sí. Yo, con lo que ustedes decían, pensaba, por ejemplo, la relación de aquella Europa adicta al azúcar y el tráfico de la esclavitud y la tortura de los cuernos que eso representó. Y en esta idea de la modificación del comportamiento, porque consumimos tecnologías y consumimos la naturaleza críticamente, morazmente, los tragamos todo, como aquella Europa se tragaba el azúcar, sin necesariamente relacionarlo con que el consumo de azúcar tenía que ver con la destrucción de los cuerpos. ¿Qué es lo que opera allí? Pues yo diría no transformación radical, porque no es que los cuerpos hubieran dejado de ser destruidos, ¿no? Pero van operándose cosas.
Y si ahora tenemos una crisis de la sensibilidad en relación con lo no humano, pero ese espectro es demasiado amplio, porque al mismo tiempo que está eso, está todas esas comunidades humanas que son tremendamente explotadas, más que algunas comunidades no humanas. Por eso yo decía que la ecología es y tiene que ser siempre política, porque no podemos pensar los pactos verdes, como hace la europea, sin pensar en las comunidades, en las territorialidades. Y bueno, sus montañas terminan siendo una metáfora, pero también una práctica colectiva, poética, de atravesar o de dejarnos habitar por las naturalezas de otro modo. Yo, ya, si quieres pasar. O sea, a mí me encantó cuando compartías el cómo cambiaste la temporalidad en tu caminar, ¿no? Como el ir lento, como esta práctica radical, y como que me hizo pensar, ¿no? En que verdaderamente muchas veces ni cuando subimos la montaña, em, estamos pensando en el tiempo, estamos pensando en ir rápido y justo estamos pensando en a ver de cuántas plantas, cuántos árboles, cuántos seres podemos saber el nombre y entonces no nos damos cuenta cómo estamos reproduciendo esta lógica colonialista, ¿no? Extractivista, o sea, estamos también inventariando nuestros propios hábitats muchas veces, ¿no? Estos lugares, que habitamos también allí, ¿no? Y me encantó escucharte, Mónica, porque es difícil cuando uno llega también a habitar estos otros lugares que vienes, como decía, de la ciudad y de alguna manera también empezar a recobrar o a cobrar la conciencia de que también es un ejercicio enorme el descolonizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y pensar de qué otras maneras podemos relacionarnos con ese lugar y empezar a tejernos con él, como desde otra óptica, desde otro enfoque diferente, ¿no? Creo que también dijiste algo sobre la insistencia en el lenguaje y sobre la insistencia en el lenguaje, sobre lo importante que sí es nombrar críticamente, porque sí creo que cuando estamos observándolo y nombrándolo, hay algo que se empieza a desmontar o que se puede empezar a desmontar. Y desde ese lugar creo que los ejercicios poéticos nos permiten estos acercamientos, ¿no? Como son como espacios de ruptura, ¿no? De transgresión que nos permiten, pues sí, como retomar con nuevos caminos o nuevos senderos. Y ahí que sí es político el que podemos, los prácticas, las pequeñas acciones o por pequeñas que parezcan, son políticas porque creo que sí podemos incidir en nuestra conciencia de alguna manera, o sea, pensando en nosotros mismos, ¿no? Yo pensaba también en cuando hablabas hace un momento, pues de cómo estamos hablando de esto, pero el mundo pareciera que no está cambiando, ¿no? Yo de pronto veo, por ejemplo, cómo también estas lógicas extractivas han tomado tanto espacio a través de estas tecnologías que habitamos, estos espacios afectivos, como son las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y como todo esto que además parece ahora como desde la presidencia se está tomando como un papel, bueno, una importancia, un enfoque especial, ¿no? En esto del scrolling, pero que sí me parece importante pensar en cómo desde ahí también nosotros nos volvemos esos recursos humanos para esos sistemas extractivos globales como que deslocalizados, ¿no? Globales, transnacionales, no sé cómo nombrarlos, pero en donde de plano, o sea, de pronto sí creo que es muy importante ponerle atención
en cómo volver a tocar esas sensibilidades cuando estamos en un scroll infinito que parece una especie no sé si sea muy trágico nombrarlo así, pero de lobotomía, ¿no? Como que de repente, o sea, estás expuesto a una cantidad de información que realmente tampoco puedes procesar, que creo que desactiva las posibilidades de activar tú mismo, ¿no? Tus propias, o sea, creo que, bueno, me gustaría como comentar al respecto. Es que además tiene, sí está, o sea, es un hecho que tiene o sea, hay un efecto en el cuerpo, es decir, en el sistema nervioso y que segrega dopamina porque estás ahí así como, o sea, sí es una droga, todo ese gesto corporal que parecería inocuo, pues sí significa cosas para el cuerpo. Trataba de recordar algo que me había hecho hace poco una amiga, como también recuperar estos espacios y los eventos que no pasaran por redes sociales. Eso, qué difícil es. Porque ya estamos en un momento en el que convocar, o sea, que ustedes están acá, quizá que vieron esta charla que se anunció en una o dos o tres redes y, o sea, entra todo por pantallas, ¿no? Y eso es como bien, bien complejo. Hay una cosa que a mí me importa mucho porque creo que una zona donde se puede politizar mucho, desde luego este tema de la ecología, es en las ciudades que habitamos, porque de repente pensamos en eso que vamos a la naturaleza como si fuera aquel lugar a donde ir, no objetivo final, volvemos a hacer cumbriscas ahí, pero pues hay que pensar que también en las ciudades, pues tenemos cohabitamos con otras especies que no son fáciles, ¿no? O sea, ratas, bueno, hay muchos pájaros a mí me gusta, yo me empecé a enganchar mucho con las aves justo porque me parecía que era esa forma de vida de otras especies animales que más allá de las especies de compañía, que justo traían como ese recordatorio de que existe eh, esa naturaleza en las ciudades. Y cuando yo empecé como a seguir pájaros, en algún momento me iba mirando, buscando un pájaro o alguien que cantaba por ahí, me di cuenta que había en un árbol un montón de polinizadores, o sea que había toda una fiesta de vida ahí a unos metros, en una bebida, en un camellón, y que no pensamos en que eso es naturaleza. O sea, lo sabemos pasar de largo porque la naturaleza está en otro lugar. Y me interesa mucho también complejizar sobre eso, ¿no? Y complejizar también en algo que dice la poeta Miquea Sánchez, que dice es que de repente parece que el mundo está solamente habitado por comunidades originarias, ¿no? Nadie sale a la defensa. ¿Dónde está la gente que desde las ciudades sale a la defensa? Y una de las cosas que me gusta decir a veces es como ubique a su defensor territorial de su barrio y apoye esas luchas, porque yo soy de Guadalajara, pero vivo acá, pero en Guadalajara estoy muy en contacto con el Comité de Defensa del Bosque del Nistiquir, que es un ejemplo de lo que pasa en muchos espacios, ¿no? Todos esos espacios donde quedan algo de bosque, de cuerpos de agua, están bajo acecho, bajo el asedio inmobiliario. Y bueno, eso fue lo que pasó con el famoso refugio franciscano, con todo el tema de los animales que tenían ahí, porque querían. Un poco la pregunta que hace mi casa es, en efecto, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos nosotras? ¿Por qué no descender? ¿Por qué creemos que solamente si eres de un pueblo originario puedes defender? Creo que esa es otra trangua también del sistema. Como, bueno, yo soy de ciudad, estoy muy lejos. No sé. Ahí habría todavía no me veo como articular muy bien por dónde empezar a activar esto. O sea, cómo frasearlo. Me falta todavía lengua para construir esto de por qué pues parece lejano. Pues, ok. Ustedes digan. Sí, es buena idea pasarla
la palabra al público que nos acompaña amablemente esta mañana, pero es esta pregunta de las naturalezas en ciudades. Ese fue nuestro último proyecto. Se llamó Espacios de Resistencia, catálogo inexacto de la naturaleza en los bordes de una ciudad. Justo pensar el lugar que la... Si supamos, porque el asedio es constante, estamos paradas en un recinto de asedio constante. Lo que la construcción de este lugar, el MUAC, hizo sobre el Pedregal de San Ángel, pues lo vemos, ¿no? Hasta cierto punto atroz, porque tenemos estos espacios ajardinados artificiales conviviendo por lo poquito que dejaron de la flora nativa. Ahí está la piedra que ahora que está en temporada de lluvias, reverdece todo. Se sigue comiendo la selva ecológica de Pedregales, ¿no? Y habitamos estos espacios hermosos, prístinos. Agradecemos estar aquí al mismo tiempo que reconocemos como comunidades que habitamos estos territorios, pues que hay un ecocidio que continúa sucediendo en Pedregal, que en este caso, bueno, que históricamente careció el gobierno priista y que ahora la universidad tiene estas fuerzas, menciones, negociaciones entre el afán de seguir creciendo y el reconocimiento de las territorialidades que tendríamos que preservar y que sin embargo se van tratando vorazmente porque la ciudad o los espacios urbanos parecería que sus fuerzas voraces no tienen límites si no los definen. Y la historia de la raza es eso, y la defensa, ¿vale? Contra todas esas fuerzas que son también las fuerzas progresistas. Necesitamos más aulas porque necesitamos que... Y estacionamientos también. O sea, el espacio del Pedregal, que es un espacio que a mí me gusta mucho, que es, lo ha defendido Pilar Ortega y es un espacio que vale mucho la pena que estar ahí, toda geofísica. Es un espacio recuperado que muestra justo lo que es un ecosistema de Pedregal y lo que sería si lo dejaba. Se puede ver con el debilitamiento de lo comunitario, ¿no? El, eh, el cuidado comunitario de los espacios, cómo se ha perdido de ciudades. Bueno, yo sé que la Ciudad de México tiene como pocas, a lo mejor en el país, tiene movimientos barriales y comunitarios importantes, pero de cualquier manera lo que nombras, por ejemplo, en el ejemplo de Moant, pues me parece que a lo mejor, y ante lo que tú decías, Mónica, hace rato, esta pregunta que hace de por qué hay que ser pueblo originario para resistir y defender, y tal vez ahí también está la pregunta, en que ahí todavía en el tejido comunitario, todavía hay un tejido que está ligado a esos territorios, ¿no? Que es el territorio mismo, y aquí vemos cómo se ha perdido, tal vez, ¿no? Tal vez tocaría, eh, pues, seguir repensando la colectividad y la comunidad, ¿no? Ahora que nosotros estamos con este proyecto de comunidad, pues también es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y también si todos nos queremos ir al campo, pues sería también una barbarie, ¿no? Para el mundo, para el mundo natural, para las reservas que todavía nos quedan. Y creo que ahí hay una gran oportunidad de repensar la ciudad como un espacio natural que puede ser recuperable, ¿no? Desde estas organizaciones colectivas que a las que podemos unirnos porque ya las hay, y que podemos también activar en nuestras pequeñas escalas, a veces. Porque tampoco hay la apuesta por el neoculturalismo. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Alguien del público quiere participar en la conversación? ¿Quiere decirnos cómo hacer comunidad, cómo defender los territorios, cómo habitar las naturalezas en estos y otros espacios? ¿Quiere participar en la conversación? Yo quisiera contar sobre veces, tres veces. Epa, gracias. Sobre ser terrícolas y el territorio. Porque pensando en qué nos conecta el territorio. Pues no sé, pero yo ahora estoy atando todos los cabos
Yo soy de Guadalajara también. Estuve en el Tulmanpiño, subí en el 92 el lista y conozco la historia de tu hermano desde el otro lado. Y también viví en Guanajuato y conozco el trabajo que hace Malzaga, de Celate, Guanajuato. Y creo que ese territorio, o sea, la del haber habitado los mismos territorios nos conectó. Estamos en las mismas, en los mismos temas de interés. Y sobre la parte de la defensa, cuando yo vivía en Irapuato me tocó hacer una defensa ambiental de los árboles, porque ahí pues también hay menos espacios naturales que defender. Y cuando los árboles quedan aislados, peor. Ni cuando se le da prioridad al autocubil, peor. Entonces, como individuos, pues quedaron aislados y mi sorpresa era que la gente que vivía ahí nos preguntaba, pero ustedes ni viven aquí, o sea, ¿por qué lo vienen a defender? O sea, ¿qué les importa, no? Y es este desarraigo que hay por el territorio, o sea, esta falta de identidad con el territorio que se promueve mucho en las ciudades con este ideario. Valemos por ser individuos, lo que importa es nuestra vida privada, nuestra casa, nuestra baqueta, lo demás no importa, ¿no? Entonces, como eso la ciudad del todo exacerban y cuando la gente quiere reconectar con estos pavetas es difícil, ¿no? Y por otra parte está toda la parte legal. ¿Cómo defiendes con un laberinto legal que es que te digan qué es lo ambiental? Y bueno, aún así ganamos esa defensa y suspendimos en la obra pública, pero fue una experiencia en la que inició mucha evidencia sobre esta fragmentación en la ciudad y sobre qué significa el territorio. Y bueno, eso creo que es parte de lo que está en la obra. Discutiré. ¿Alguien más entre el público quiere participar? Yo. No, papá. Sí. Ah, listo. Bueno, gracias por la plática. Es muy interesante escucharlas, que tienen mucha claridad respecto a lo que ustedes están viviendo. Y yo quiero compartir una anécdota que termina con una pregunta. Justamente caminando por mi universidad, una calle ocurrida en la Ciudad de México, me encontraba pues sintiéndome constantemente presionada por caminar aquí, ¿no? Justamente pensando yo que no tendría por qué sentirme presionada, pues empecé como a bajar el nivel de esa presión y me encontraba con constante como frustración por parte del entorno de que yo estuviera disponiéndome a cambiar que más de todo. Y eso me dio la oportunidad de observar un poco más el entorno y justamente lo que inventaba como de observar a las aves que son estos especies que todavía interactúan constantemente con nosotros. Me di cuenta que había un conjunto como de 3 u 4 palomas que estaban intentando enseñarle a volar a una quinta paloma. Desde un edificio bastante alto, la hicieron todo el ritual de empujarla, de ayudarle como a hacer pues lo que corresponde como paloma. Y en algún momento la paloma voló lo suficiente como para que yo supongo entrenar un poco, pero se perdió entre los edificios. Y las palomas empezaron, se notaba la preocupación de las palomas, empezaron a buscar puntos altos distintos para buscar a la palomita que estaba perdida. Y me cuestioné realmente si eso hubiera pasado sin el edificio. Y yo me sentí muy impotente porque realmente mi única resistencia fue caminar lento y observar que existen las palomas que se relacionan de esa forma con nosotros, con el entorno y que tienen sus propios, o sea, ya no es solamente las hipermedales y los depredadores, etcétera, sino que ahora son los edificios una parte difícil para su superficie. Y yo me encontré muy impotente porque realmente yo no sé qué hacer. Y ustedes comentan constantemente pues que es muy importante proteger nuestra relación con el mundo. Pero yo en ese momento y hasta ahorita, es pues como, no sé, un mes, sigo sin saber cómo yo me pude haber relacionado o pude haber hecho un acto de resistencia respecto a esta situación, más allá de caminar lento, observar a las palomas, cuestionarme sobre el edificio y constantemente involucrarme en este tipo de conversaciones. Y mi pregunta es, ¿ustedes cómo lo entejen esa experiencia con el mundo? Gracias. Pues bueno, yo
mientras te escuchaba, me imaginaba qué podría haber hecho yo. Y bueno, o sea, como que se me vienen muchas ideas, ¿no? No sé, hacer un cuento ilustrado, por ejemplo, hacer un fanzine que pueda circular en mi barrio sobre esa historia, ¿no? Pero aquí el punto es, o sea, como hacer una lluvia de ideas de todo lo que podríamos hacer, sino más bien preguntarnos en cuáles son nuestras herramientas, cuáles son tus herramientas, desde dónde se tejen tus intereses, cuál es tu círculo social. A lo mejor eso te activa esa pregunta. O sea, a mí lo que me parece importante es que ese acontecimiento que tú viviste fue muy importante porque activó un cuestionamiento, una pregunta que es una pregunta que puede ser impulsora de algo, ¿no? Con un impulso vital que te permite decir, ah, pues tengo o no tengo un colectivo, una comunidad de vecinos o de gente con quien compartir estas inquietudes, o no, o lo puedo crear, ¿no? Como que son momentos detonantes, a lo mejor más que poner la energía en tengo que hacer algo para salvarlas o para en este momento, sino más bien cuál es la pregunta de base que detona un hacer diferente, un habitar diferente, un vivir diferente. Eso no quiere decir que ya va a cambiar radicalmente tu vida, porque pues sí es una realidad que somos parte de un sistema que es una estructura muy pesada, no la vamos a mover y no es a lo mejor el poner esa energía no es el sentido, sino más bien es el cuestionamiento, en lo que tal vez yo podría atención. A mí me haces pensar, y escuchando a las dos, ¿no? Bueno, lo primero que pienso es justo en alguien que hizo ese fanzine, que es Claudia la conocí en Instagram, esa que es una pajarera mía de otra pajarera que conozco y se llama Mad About Birds y ella trabaja mucho con palomas. Tiene un fancinito que se llama Cómo saber si eres una paloma. Y para ella es algo que tiene un libro muy bonito que se llama Dos pájaros. No me acuerdo, no te iba a decir otro, pero ese, no, bueno, no importa. La idea de un pájaro detonador que dicen que todas las personas a las que se fijan en los pájaros es porque tuvieron un encuentro de ese tipo, como el que tú tuviste, ¿no? O sea, hay un pájaro que te lleva a mirar los pájaros. ¿Y qué significa? ¿A dónde te lleva todo esto? Está Claudia que hizo eso y habla sobre las palomas y se limó como con otros activistas de palomas en la ciudad. Pienso en Susun Bolita, que era una puerta que conocí hace muchos años cuando era Twitter, que era una chica que rescataba polluelos que se caían así pajaritos, porque ya habían rescatado en algún momento una gorrioncita que vivió con ella y era una especie de hospital de aves urbanas, ¿no? Pienso en otra amiga que un día se apareció un polluelo de halcón Harris en la puerta de su casa después de una tormenta y eso la llevó a investigar que había una chava en Escandón, que una veterinaria que trabajaba con aves rapaces en la ciudad y aprendió que esos polluelos viven 2 años con los padres para aprender a cazar. Entonces ella los rehabilitaba y luego pues ella era como esa humana intermediaria antes de soltarlos. O sea, eso te va llevando como a hacer esos otros tejidos con otras personas que pasan por las mismas preocupaciones y a lo mejor no podemos evitar que se construya un edificio más que va a alterar la vida de las palomas, pero o sí, no lo sé, a futuro quizá porque si colectivamente se piensa en cómo se desarrollan las ciudades y piensa también me haces pensar, me invitas a pensar y recordar en los hoteles de insectos que de repente están por ahí en ciertos espacios de la ciudad o en sembrar plantas nativas porque como dice Luis Zambrano que va a cerrar
cosa de acá de al lado de nuestros vecinos, no hay especies en su hábitat. Entonces, para que exista los insectos de tantas importancia, iba a decir tantas funciones, ya estoy hablando como en forma mercantil, como tanto que hacen los insectos y los necesitamos en nuestros hábitats, pues si no tienen de dónde alimentarse, es muy complicado, ¿no? Y eso, tal vez no te estoy diciendo, Tari, ya me te quiero decir, hay un proceso inevitable de formación de vida y muerte en las especies también. Y yo sé que es horrible ver a los bebecitos que se cayeron del nido después de una tormenta, pero también hay una parte en la que vivimos con la muerte. En temas que no hay que hacer de la muerte una religión y un mercado. Ese es un asunto. Esta pregunta grande, cómo defender el territorio y cómo defender el territorio en la Ciudad de México, específicamente en Xochimilco, nos va a contar ahora inmediatamente después Minerva H. Trejo, que es parte del colectivo Xochimilcas Disidentes. Han estado trabajando en los últimos años en Xochimilco desde una práctica comunitaria, pero también una práctica artística. Ahora vamos a cerrar esta mesa. Yo le agradezco profundamente a Mónica Nespote y a Marcela Arpas haber participado en este lúcido conversatorio que nos ha dejado con muchas ideas, preguntas, el deseo de intervenir y de intervenirnos desde poéticas, que sepan escuchar lo otro de otro modo. Y ¿les parece que nos tomemos unos minutitos para dar cabida a la siguiente mesa que va a dirigir Lucía Meliá por parte de la Cátedra Inés Amor? Hasta Blicio bueno, pues les invito. Este sábado va a estar Ascenso en un espacio que se llama Laguna, un centro que está en la Doctores. Tenemos 3 activaciones, a la 1, a las 4 y a las 7. Y el próximo fin de semana, 28, 29 y 30, estaremos en el CCD con 3 también, o sea, con una activación en Viables, otra el sábado y otra el domingo. Y sí, hasta Pero sí me gustaría hacer un anuncio. Yo quería traer, la verdad es que estoy un poco desarticulada hoy, porque vengo viajando desde lejos, estoy un poco cansada y quería traerme mis libros también, pero lo solté. Pero bueno, decirles que tengo un libro que de la última exposición que tuve en el Museo Carrillo Gil, bueno, y luego que itineró al Museo de Arte e Historia de Guanajuato en el León. Y a propósito de esa exposición, hicimos un libro que se titula como se tituló la exposición, que es Mirar con nuestros ojos de montaña, hablando de montaña. Y bueno, ese libro está a la venta en el Museo Carrillo Gil. Creo que lo iban a tener también en el Museo Arte Moderno, pero eso no lo tengo todavía claro. Pero bueno, hacer el anuncio de que quien tenga ganas, pues se puede acercar. Y sobre todo a los del Carrillo Gil, que ahí lo pueden encontrar. Hubiéramos traído vivos para... Sí. Muchas gracias. Y volvemos en unos minutitos con nuestra siguiente sesión. Peace, peace.